La huelga de Nueva Rosita, Mario Gil. México, 1959. Antecedentes. A finales de 1947, los sindicatos de trabajadores ferrocarrileros, petroleros y mineros firmaron un pacto de solidaridad. El acuerdo fue suscrito en un acto solemne en el Teatro Iris de la Ciudad de México, ante el secretario del Trabajo, licenciado Andrés Serra Rojas. La coalición de los grandes sindicatos de industria era el primer paso hacia la unificación de todo el proletariado nacional y, por el momento, ofrecería un punto de apoyo al pueblo mexicano para luchar contra el imperialismo, contra la carestía de la vida en ascenso constante y contra las tendencias regresivas del gobierno de Miguel Alemán. El pacto hizo temblar a las fuerzas reaccionarias de la camarilla en el poder. La alianza de los trabajadores industriales podía derrotar la política de claudicaciones iniciada por el gobierno alemán decidió someter al movimiento obrero a como diera lugar, usando para ello todos los recursos del Estado y todos los métodos, desde las simples argucias de abogado tramposo hasta el empleo anticonstitucional de la fuerza pública. El primer paso en tal sentido consistió en deformar arbitrariamente la legislación obrera, otorgando a la Secretaría del Trabajo la facultad ilegal de reconocer o vetar a los comités ejecutivos de las organizaciones de los trabajadores. Hasta entonces los sindicatos, al designar a sus nuevos dirigentes, solo tenían que cubrir el requisito burocrático de informar a la Secretaría del Trabajo sobre la designación de sus nuevos funcionarios. La dependencia oficial se concretaba a registrar los nombres y a contestar de enterado. Con la deformación implantada por Alemán, violatoria de la Ley Federal del Trabajo y del régimen interno de las organizaciones obreras, los cuerpos directivos de estas quedaban, de hecho, sujetas al gobierno. La traicionera disposición implicaba, en el fondo, la pérdida de la autonomía de la organización sindical. Los dirigentes inconformes fueron neutralizados con subsidios o curules, con amenazas, cárcel o muerte. La clase trabajadora, suprimido el régimen democrático interno de los sindicatos y ante el peligro de la cláusula de exclusión, fue incapaz de evitar el atraco que se cometía a sus derechos y libertades. El licenciado Serra Rojas, funcionario honorable, renunció al cargo de secretario del Trabajo para no asumir la responsabilidad histórica del crimen que se fraguaba contra la clase obrera. En su lugar, fue designado el hombre que las circunstancias requerían, el licenciado Manuel Ramírez Vázquez, ex coyote de los tribunales del trabajo, experto en chanchullos y triquiñuelas. El plan de sometimiento del proletariado mexicano se inició con el asalto al local del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, líder de la coalición de sindicatos industriales. Con el apoyo anticonstitucional de la fuerza pública fue tomado el edificio e impuesto un comité ejecutivo encabezado por el señor Jesús Díaz de León, alias El Charro, instrumento incondicional de la camarilla alemanista. Desde entonces el pueblo dio el nombre de charrismo a la política gubernamental, consistente en la interferencia arbitraria del gobierno en el régimen interno de las organizaciones. El siguiente paso en el proceso de gubernamentalización de los sindicatos obreros consistió en encarcelar a Valentín S. Campa, bajo el cargo de que había dispuesto del dinero del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana para organizar una nueva central obrera, la Confederación Única de Trabajadores, CUT. Campa, el líder incorruptible de la clase obrera mexicana, había denunciado poco antes la gigantesca especulación realizada por algunos alemanistas con motivo de la desvalorización del peso. Había exigido la publicación de los nombres de quienes compraron dólares en vísperas de la devaluación de la moneda y llamaba al pueblo a luchar contra la incrementada carestía de la vida, consecuencia inmediata de la devaluación. Libre, Valentín Campa era un obstáculo peligroso para el plan de sometimiento del proletariado, requisito fundamental para el desarrollo de la política alemanista de traición a los intereses nacionales. Sometido por el terror del sindicato de ferrocarrileros, el más combativo y poderoso, el camino quedaba abierto para la mediatización total del movimiento obrero mexicano. Siguió en turno el sindicato de trabajadores petroleros. El procedimiento empleado fue más o menos el mismo. Cohecho, amenazas, el empleo de la fuerza pública. Coronado todo esto con el reconocimiento otorgado por la Secretaría del Trabajo al Comité Ejecutivo Espurio a sueldo del gobierno. El Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, tercer miembro de la coalición de sindicatos industriales, fue dejado en último término, en espera de la ocasión propicia. Este se presentó a propósito de la celebración de la Convención Nacional del Sindicato, que debería celebrarse en mayo de 1950.
Algunos meses antes, el sindicato de mineros, con motivo de la devaluación del peso, había solicitado un aumento de salarios. En vez de tramitar este asunto, como es normal en las luchas obreras ante las empresas por medio del emplazamiento de huelga, el líder minero, Agustín Guzmán, prefirió el método de las gestiones suplicatorias ante el señor presidente. El resultado, naturalmente, fue que el gobierno, en forma oficiosa, declarara inexistente el desequilibrio económico que fundamente los aumentos solicitados y por lo tanto la Secretaría del Trabajo no se encontraría capacitada para poder obligar a las empresas mineras a conceder un aumento de salarios. Agustín Guzmán envió una circular a las secciones del sindicato afirmando que el aumento de salarios sería imposible. Poco después, en mayo de 1950, se celebró en México la Sexta Convención Nacional del Sindicato de Mineros. El secretario general en funciones, Félix Ramírez, compadre de Agustín Guzmán, de acuerdo con el gobierno, dio acceso a la convención a una serie de delegaciones espurias, rechazando a muchas auténticas integradas por representantes legítimas de las secciones. Bajo la presión oficial, la convención trabajó con una mayoría de delegaciones falsas y unas cuantas auténticas. Estas y las legítimas que habían sido rechazadas se reunían en hoteles y locales sindicales en busca de una solución correcta a la situación. Al efectuarse la elección del nuevo comité ejecutivo, la Secretaría del Trabajo, maniobrando a través del presidente impuesto de la convención, Filiberto Rubalcaba, ex inspector de pulques en el Distrito Federal, ex cristero en 1926, ahijado del subsecretario del Trabajo, señor Eleazar Canale, logró imponer como secretario general del sindicato a Jesús Carrasco, instrumento incondicional del licenciado Ramírez Vázquez. Las delegaciones auténticas se retiraron desconociendo los acuerdos de la convención. Los delegados legítimos que desintegraron la asamblea, más los que habían sido excluidos arbitrariamente, se constituyeron en convención para proseguir los trabajos interrumpidos por las violaciones a los estatutos y las intromisiones oficiales. La asamblea, así constituida, en la que se hallaba representada la mayoría absoluta de las secciones del sindicato, designó su comité ejecutivo, presidido por el señor Antonio García Moreno. Eran dos comités frente a frente. Este representaba los intereses de los trabajadores mineros del país, aquel los del gobierno, y más exactamente, tal vez, los de Manuel Ramírez Vázquez y Miguel Alemán, como podrá verse más adelante. Naturalmente, la Secretaría del Trabajo otorgó el reconocimiento al charro Jesús Carrasco. Este, por instrucciones de Ramírez Vázquez, inició su gestión suspendiendo en sus derechos a las secciones rebeldes. Las primeras víctimas fueron las secciones 97 y 123, la consolidada S.A., a las que hubo que someter mediante medidas de terror, expulsando del trabajo a decenas de obreros con más de 20 años de servicio e invadiendo los locales obreros con fuerzas policíacas. Le tocó su turno a la sección 28, Palau, que celebraba pláticas con la compañía carbonífera del Palau S.A. para la revisión del contrato. Por órdenes de la Secretaría del Trabajo, la empresa rompió dichas pláticas. Se exigía de la sección 28 el sostenimiento al comité ejecutivo presidido por Jesús Carrasco. Los obreros de Palau prefirieron ir a la huelga haciendo el emplazamiento por coalición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta, siguiendo instrucciones de Ramírez Vázquez, consideró como no presentada la demanda. Se eximió de hacer la notificación correspondiente y acordó archivar el expediente. 48 horas antes del momento en que debería estallar la huelga, la Junta calificaba el conflicto como inexistente, a través de un ilegal arbitraje estatal y pisoteando la ley del trabajo que autoriza el recurso de la coalición para el emplazamiento de huelga. En ese momento, no se debatía ya únicamente el problema concreto de la sección 28 del Sindicato de Mineros, sino una cuestión que afectaba a toda la base obrera, el derecho de huelga. En defensa de ese derecho, la sección 28 decidió suspender los trabajos. Casi al mismo tiempo se iniciaron las dificultades de la sección 14 y su fracción 1, Nueva Rosita y Cloete. La Mexican Zinc and Co., subsidiaria del American Smelting and Refining Co., de acuerdo con algún plan preconcebido, empezó a violar el contrato de trabajo y a negarse a discutir con los legítimos representantes de la sección. Esta decidió emplazar a huelga tanto por sus propias demandas como en solidaridad con los obreros de Palau. El emplazamiento fue representado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 27 de septiembre de 1950. La Junta recibió el pliego y convocó a junta de audiencia
Para el 10 de octubre, el día 2 de este mes, el Comité Oficial pidió a la Junta Federal dejar sin efecto la tramitación porque quienes se habían ostentado como dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato no tenían ese carácter. La Junta siguió el mismo camino que en el caso de Palau, dar por no presentado el emplazamiento de huelga y archivar el expediente. La sección 14 solicitó entonces amparo contra el acuerdo ilegal de la Junta y decidió salir a la huelga a la fecha que había sido emplazada, el 16 de octubre. Actuando contra los más legítimos derechos conquistados por la clase trabajadora de México, el llamado régimen de derecho de Miguel Alemán, pisoteando todas las leyes, se entregó a la más desenfrenada persecución contra la clase obrera mexicana para romper la solidaridad, aislar al heroico grupo de Nueva Rosita y colocar de una vez por todas una argolla en la nariz al proletariado nacional para convertirlo en instrumento dócil de su política reaccionaria. Por eso el sacrificio de los altivos mineros de Rosita resulta más glorioso y ejemplar. Abandonados por sus hermanos de clase, traicionados por el hombre al que habían llevado a la presidencia de la República, lucharon solos, prácticamente solos, porque la ayuda que recibieron de algunos organismos era casi simbólica, en defensa del derecho de todos. Con los sectores más conscientes del proletariado se constituyó el Comité Nacional de Solidaridad con las Huelgas Mineras, pero este organismo, que postulaba la acción revolucionaria de las masas para hacer triunfar el movimiento de Rosita, chocaba constantemente con quienes optaban por conducir el movimiento por los caminos palaciegos y dejar que el conflicto fuese resuelto por el señor presidente, aun cuando para nadie era un secreto, ya que Alemán favorecía abiertamente los intereses de las empresas norteamericanas. Después de haber intervenido sin rebozo en la vida interna de la organización, de haber dividido al sindicato e impuesto con apoyo de la fuerza pública un comité espurio, la Secretaría del Trabajo declaraba que el conflicto de los mineros tenía un carácter intergremial y que, por lo mismo, siendo el gobierno muy respetuoso de la ley y, por tanto, de la independencia de los sindicatos para manejar sus propios asuntos, la propia ley le vedaba cualquier injerencia en el conflicto. Por su parte, Miguel Alemán, el señor presidente, del que ciertos dirigentes esperaban que bondadosamente hiciera justicia a los mineros, se negaba a tratar con estos. No tuvo nunca 5 minutos desocupados para escucharlos. No se atrevió jamás a enfrentarse a una comisión de mineros. No hubiera podido nunca ver de frente a Pancho Solís o Ciro Falconi. Prefería refugiarse en su finca de Matanunco, desde donde enviaba consignas al juez de distrito, en vísperas de que éste fallara en el amparo interpuesto por la sección 14. Vivimos en un régimen de derecho, decía, y somos respetuosos de nuestras leyes. Esta es la premisa que hemos sustentado desde que nos hicimos cargo de nuestra misión como gobernantes. Cuando los ciudadanos se salen de los caminos de la ley, el gobierno no puede hacer otra cosa que intervenir exactamente de acuerdo con los lineamientos de la propia ley, pues de otra manera se revolvería a situaciones anárquicas y caóticas. El asunto de los mineros de Rosita ha sido fallado en términos apegados al artículo 123 y por lo tanto el gobierno considera que es un asunto liquidado. El gobierno es extremadamente cuidadoso de no intervenir en las actividades internas de los sindicatos. El fallo del juez de distrito confirmó, unos días después, el acuerdo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que negó personalidad a los dirigentes de la sección 14 y su fracción 1 para declarar la huelga en su nombre, negando a la vez el derecho, establecido en la ley laboral, que tienen los trabajadores organizados en coalición para emplazar a huelga. El crimen cometido con los mineros de Rosita es una mancha sobre el régimen de la revolución. No es un asunto liquidado, como quisiera el señor de Matanuco, ni siquiera un asunto olvidado. El fallo dictado por la comisión que presidió el entonces secretario de Gobernación, don Adolfo Ruiz Cortines, no fue acatado por la compañía norteamericana ni por el gobierno mexicano en aquellos puntos que obligaban a este frente a los mineros. Miles de ellos viven en Rosita, en condiciones indescriptibles de miseria, pero altivos y dignos, confiando en que algún día se les hará justicia. El problema de Rosita está en pie, es un problema vivo y darle solución cabal es una cuestión de honor al régimen revolucionario. La huelga. Las condiciones de trabajo de los mineros de Palau son las peores en todo el sistema. Los obreros trabajan arrastrándose por los cañones inundados que no tienen arriba de 60 centímetros de altura. Se trabaja con métodos primitivos. No hay garantía para la vida del trabajador. 25 de septiembre de 1950. 1.300 trabajadores de Palau abandonan la mina. Los obreros habían solicitado la revisión de su contrato de trabajo con la compañía carbonífera de Palau S.A. Se corrieron los trámites de ley
y se iniciaron las pláticas en Sabinas, Coahuila, entre las dos partes. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dio entrada a la demanda sin ninguna objeción. Todo iba bien. La empresa se mostraba dispuesta a llegar a un arreglo con sus trabajadores. Estos pedían aumento de salario, médico y medicinas para sus familiares y 4 días más de vacaciones al año. De pronto surgieron las dificultades. La Secretaría del Trabajo ordenó a la Junta de Sabinas suspender la tramitación de la demanda, porque ésta no se había presentado por conducto del Comité Ejecutivo presidido por Jesús Carrasco. Palau está en huelga. Lucha por sus demandas y por la independencia del movimiento obrero. La sección 28 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana se alzaba contra la injerencia gubernamental en la vida interna de las organizaciones. La Mexican Zinc and Co., subsidiaria de la American Smelting and Refining Co., ASARCO, alentada por el apoyo del secretario del Trabajo, licenciado Manuel Ramírez Vázquez, inició la ofensiva contra sus obreros violando el contrato que con ellos tenía firmado. Los trabajadores protestaron. Ante la amenaza de huelga, la empresa Yankee, con el apoyo de la Fuerza Armada, ocupó el local de la sección 14 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana en Nueva Rosita, Coahuila. La población se llenó de fuerzas federales. Los obreros sesionaron en la plaza pública. El pueblo en masa participaba en estas reuniones. Desde las azoteas, las ametralladoras apuntaban hacia la multitud. El acuerdo fue unánime. ¡Huelga! ¡Huelga! Se designó a Pancho Solís, obrero de base, presidente del comité de huelga. El 16 de octubre, a las 12 horas, toda la población de Nueva Rosita se congregó para aplaudir a los obreros que salían de la mina para iniciar el movimiento de huelga. Al mismo tiempo, los mineros de Cloete abandonaban el trabajo y se concentraban en Rosita. 4.500 trabajadores de la sección 14 y su fracción 1 se reunieron a las puertas de la empresa Yankee para celebrar un mitin. Decía doña Adela Ochoa, esposa de un minero y madre de otros 3. No veo entre los huelguistas a uno de mis hijos, pero yo les aseguro que si no secunda el movimiento, no volverá a poner los pies en mi casa. Para someter por hambre a los huelguistas, la empresa imperialista, apoyada por el licenciado Ramírez Vázquez, congeló los fondos sindicales y cerró la cooperativa de consumo y sus 2 sucursales, creadas con el dinero de los trabajadores. Clausuró también la clínica médica, formada con el descuento que se hacía a los salarios de los obreros. Cooperativa y clínica representaban cerca de 5 millones de pesos, patrimonio legítimo de la sección 14 del sindicato. Se censuró la correspondencia de los mineros y los bancos locales se negaron a descontar documentos suscritos a su favor. Los niños, privados de alimento y de atención médica, enfermaban por centenares. La compañía Yankee amenazó a los médicos privados que prestaban sus servicios a los huelguistas profesionalmente. Nueva Rosita fue declarado en estado de sitio. En la ciudad quedaron suspendidas las garantías individuales. Los ciudadanos eran detenidos en las calles, registrados e interrogados. Los grupos mayores de 3 personas eran disueltos a culatazos. Las patrullas federales, armadas con ametralladoras, recorrían en camiones las calles de la ciudad día y noche. Alemán declaraba: "Este es un régimen de derecho", y sonreía. En México se organizó el Comité Nacional de Defensa y Solidaridad con las Huelgas Mineras, en el que participaban algunas organizaciones y personalidades. Su misión era promover la ayuda solidaria a los huelguistas. Empero, en ocasiones su interés los llevaba a traspasar los límites de la simple solidaridad y el comité asumía las funciones de una segunda dirección del movimiento de huelga. Sus conceptos de lucha enérgica, revolucionaria, apoyándose particularmente en acciones de masas y en actitudes resueltas, se oponían al criterio de ciertos dirigentes empeñados en hacer creer a los obreros que el señor presidente resolvería el problema de manera favorable. Los mineros de Rosita estaban desconcertados. ¿Cuál de las 2 tácticas era la correcta? Los trabajadores del mundo acudieron en ayuda de los mineros de Rosita. Se recibieron donativos de la Federación Sindical Mundial, de la Unión Internacional de los Sindicatos Mineros de la República Democrática Alemana, de los Sindicatos Mineros de Polonia, de la Internacional Mine and Smelter Workers de Estados Unidos y Canadá, de la Federación Pan-China del Trabajo, de los sindicatos de la industria metalúrgica y minera de la República Popular de Rumanía, de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos de Checoslovaquia y etc.
Los únicos que estaban en contra de los mineros eran la empresa yanqui, el gobierno mexicano y los periodistas subsidiados que inventaban toda clase de calumnias en contra de sus compatriotas en beneficio del American Smelting and Refining Co. Los periodistas honrados de la metrópoli que se oponían en contacto con los obreros de Rosita eran aprehendidos y expulsados de la ciudad por las autoridades militares. Algunos revolucionarios de la Ciudad de México reunieron dinero para ayudar a los huelguistas y comisionaron a Esperanza López Mateos para que llevara esta ayuda a los obreros y sus familias en Rosita. Sus actividades fueron consideradas como sospechosas, por lo que fue obligada a comparecer ante el general Pliego Garduña. No sabía, dijo Esperanza al general, que la línea divisoria de mi país se hubiese corrido tanto hacia el sur y que yo estuviera pisando suelo extranjero. El general se puso rojo de vergüenza, pero Esperanza tuvo que abandonar, contra su voluntad, Nueva Rosita. Otro tanto le ocurrió al compañero Ángel Basols Batalla y a otros más. En la ciudad gobernaba Henry J. Sanford, gerente de la Mexican Zinc & Co., empleado del Trust Morgan. Esperanza puso un mensaje a Miguel Alemán, pero el señor presidente insistía: este es un régimen de derecho, y sonreía. En México, 25 de octubre, se organizó un gran acto de solidaridad con los huelguistas. Lo de Palau y Rosita, dijo Antonio García Moreno, es un atraco al derecho de huelga. Abdenago Fraustro demandó la solidaridad afectiva, no teórica, de los trabajadores. Las palabras son hembras, dijo, los hechos son machos. Dijo doña Adela Ochoa: ¿de qué ha servido la sangre derramada desde 1906? Los derechos conquistados no podrán arrancárnoslos nunca, a pesar de las traiciones de las panzas blancas de allá y de acá. Adán Nieto expresó: lo mismo en Cananea que en Rosita, los mineros han sido y son los pioneros de las luchas por los derechos de los obreros. Juan Manuel Elizondo, senador de la República, metalúrgico, exsecretario general del sindicato, sentenció, refiriéndose a los mineros de Rosita: si los abandonamos, nos habremos traicionado a nosotros mismos. El licenciado Vicente Lombardo Toledano, después de hacer una larga historia del derecho obrero en México, anunció que el señor presidente había dado ya órdenes al licenciado Manuel Ramírez Vázquez para resolver el conflicto de Rosita favorablemente. La ayuda solidaria no era suficiente. Las remesas de víveres a veces tardaban semanas en llegar. En esos días, los niños y las mujeres se iban al rastro de la ciudad a recoger del suelo la sangre y las tripas de los animales sacrificados. Esa basofia hervida era su único alimento durante la mañana, tarde y noche. El crédito para los mineros se había cancelado en las tiendas de Nueva Rosita. Más de 30,000 personas dependían para subsistir de la solidaridad de los trabajadores mexicanos. En las escuelas, los hijos de los huelguistas luchaban contra los hijos de los panzas blancas. Para evitar esas dificultades, lo más lógico fue, naturalmente, expulsar de los planteles a los hijos de los trabajadores en huelga. ¿Quién puede dudar, en este caso, del buen juicio de las autoridades educativas? La mano de obra escaseaba. La producción era insuficiente en la mina. La empresa empezaba a resentir pérdidas considerables. Entonces decidió comprar mineros. Pero los mineros no estaban en venta. Surgió luego el mercado negro de mineros, que consistía en pagar fuertes sumas a los que lograban convencer a un minero de que debía volver al trabajo. Hubo quienes hicieron buenos negocios convenciendo a los huelguistas de poca conciencia de clase. Fueron muchos los casos de madres que arrojaron de su casa a los hijos que abandonaban el movimiento. Parejas de recién casados se separaron por esa causa, lo mismo que otras que tenían hasta 30 años de vivir bajo el mismo techo. Ambrosio Guajardo había sido jubilado pocos días antes de que se iniciara el movimiento de huelga. Recibió 6,000 pesos por concepto de terminación. Incapacitado para el trabajo, con su mujer enferma y sus 4 hijos en huelga, se dio los 6,000 pesos para el fondo de resistencia, sin esperanza ninguna de recuperarlos, y pidió que se le incluyera en la lista de los huelguistas para recibir su chivo de 25 pesos semanarios en mercancías. Otro de los mineros había estado padeciendo una alcancía desde muchos años atrás para que, al morir, se le hiciera un entierro decente. Quería ser sepultado en una buena caja, que en su velorio se sirviera café con un buen piquete, y si era posible que le tocaran sus piezas favoritas. Renunciando con mucho dolor al sueño de toda su vida, se dio sus ahorros para la lucha y se resignó a ser sepultado como cualquier hijo de vecino. El pueblo de México vivía con angustia la lucha de los mineros de Rosita, sintiendo la desesperación de la impotencia y el odio contra los líderes traidores que habían abandonado a sus hermanos de clase.
Por lo menos, simbólicamente, el pueblo no abandonó a los mineros de Rosita. En el Comité Nacional de Defensa y Solidaridad con las Huelgas Mineras, presidido por el obrero Felipe Sánchez Acevedo, viejo luchador que de joven se había enfrentado a la dictadura porfiriana, se reunían los estudiantes, las mujeres, los intelectuales, los profesionistas, los artistas del taller de gráfica popular. Sí, el pueblo estaba con los mineros huelguistas. Las mujeres de Rosita organizaron la Alianza Femenil Socialista Coahuilense. La encabezaban Lupe Rocha, Adela Ochoa, Juana Salas, Blanca de Santos, Consuela Bonales de Solís, Juana Jasso, Amelia Mata y otras valientes luchadoras. La alianza se enfrentó a las bayonetas de los soldados, desfiló por Rosita y se presentó ante el jefe militar a reclamar garantías. Provistas de una enseña patria, las mujeres obligaron a los soldados a cuadrarse y dejarles libre el paso. La relación que Blanca de Santos hizo al gerente Pliego Garduño de los sufrimientos de los huelguistas arrancó lágrimas al militar. Desde entonces, comentaron las mujeres, les perdimos el miedo a los uniformes, comprendimos que en el fondo los militares son tan humanos como nosotras. El general no podía hacer nada, obedecía a órdenes superiores. Mr. Kniffin, el primer gerente de la mina, era un buen hombre. Antes de morir, en Acapulco, pidió que lo sepultaran en Rosita, cerca de sus obreros. En su lugar quedó Mr. Henry J. Sanford, que había llegado allí hacía muchos años como capataz. Hombre rudo, ignorante, odia a los mexicanos porque uno de ellos le quitó la novia hace algún tiempo. Los mexicanos no odian a los norteamericanos cuando estos son como Mr. Kniffin, humanos, comprensivos, democráticos. Sanford se hizo odiar porque él, a su vez, odia a los mexicanos y a México en general, como lo reveló una vez que pisoteó a la vista de todos la bandera de México. El 23 de diciembre, en el ranchito Colón Hidalgo, se celebró la Navidad para los hijos de los huelguistas. La Alianza Femenil había reunido dinero para agasajarlos. Más de 5,000 niños aplaudieron los garrotazos tremendos que se asestaban a una piñata que representaba al traidor Jesús Carrasco. Todos querían quebrarla. Cuando se rompió, el viento distribuyó entre la multitud millares de pequeñas tiras de papel, en cada una de las cuales se veía una consigna de lucha. Arriba el derecho de huelga. Muera Jesús Carrasco. Mueran las panzas blancas. Luego, las mujeres repartieron a los niños pequeñas bolsitas con fruta y dulces. Fue una posada magnífica. El cura Gachupín, Pedro C. del Real, predicaba desde el púlpito en contra de los huelguistas. En el confesionario, en los hogares, hacía uso de todos sus recursos para romper la huelga. Amenazaba con la excomunión a los huelguistas y a sus familiares. Se negaba a bautizar o impartir cualquier sacramento a las familias de los obreros en huelga. A las prédicas del cura los obreros les llamaban las misas sindicales. Todos eran católicos, a su manera, pero se cuidaban de hacer interferir la religión con la lucha de clases. Muchos de ellos habían oído algo acerca de que la religión es el opio del pueblo. En vista de que pasaba el tiempo y no se resolvía el conflicto, los mineros decidieron emprender una marcha de protesta a pie hasta la Ciudad de México. Los dirigentes se opusieron. García Moreno envió un mensaje ordenando la suspensión del acuerdo, pero los mineros estaban decididos. La situación en Rosita era insoportable, sin libertad, sin alimentos, sin nada. Docenas de niños habían muerto por falta de atención médica y las agencias funerarias, a las que se adeudaban ya más de 100,000 pesos, se resistían a seguir sepultando a crédito a los hijos de los huelguistas. Nueva Rosita era un campo de concentración para los mineros. Al huir de él, sentían que se encaminaban hacia la libertad. El día 20 de enero de 1951, cerca de 5,000 huelguistas, acompañados muchos por sus familias, iniciaron la caminata hacia la capital de la República. El presidente del comité de huelga se hallaba en México. Al conocer la resolución de los mineros, corrió a su encuentro para detener la caravana. Al encontrarla, en Sabinas, en plena marcha, Consuelo Bonales, su mujer, se adelantó. «Pancho», le dijo, «¿vienes a dirigir la caravana o a regresarla? Si es esto último, aquí nos separamos, porque la caravana no se detiene y yo me voy con ella». Solís tomó su puesto al frente de la caravana. Decía la prensa capitalista: «Son un pequeño grupo de agitadores comunistas. Se trata de agraristas y campesinos, pagados, que vienen cometiendo toda clase de tropelías, robando gallinas y escandalizando». Luego se dijo que la caravana se había desintegrado, que los líderes venían en lujosos automóviles y los mineros a pie, que un grupo de pistoleros mantenía la caravana por medio del terror, etc. Pero la enorme columna avanzaba por la carretera, imperturbable, silenciosa y digna. Era un pueblo en marcha. Al frente,
Pancho Solís y Ciro Falconi, los jefes de la caravana, una bandera nacional con la Virgen de Guadalupe en el lugar del escudo nacional, una enseña patria auténtica y el estandarte de la sección 14 del Sindicato de Mineros. Detrás, la columna en correcta formación militar. La caravana se organizó en grupos de 56 personas, 50 soldados, un jefe y 5 ayudantes. Cada uno de estos grupos se dividía, a su vez, en otros de 11 personas, 10 soldados y un jefe. La impedimenta era conducida en grandes camiones que se adelantaban a la columna y establecían el campamento. Las mujeres, nuevas adelitas, conducidas en esas trocas, preparaban los alimentos para todos. Al llegar al lugar escogido por el jefe de la comisión especial, Raimundo Rodríguez, cada grupo buscaba el lugar donde instalarse, se encendían los bivacs y la gente se entregaba al descanso, si eso le era posible, considerando el frío, 10 grados bajo cero, las garrapatas, el pinolillo y los dolores de las heridas de los pies. A las 6 de la mañana, el clarín de órdenes daba la orden de partir. Cada jornada era de 25 kilómetros. Los primeros días fueron los más duros, en primer término, los terribles fríos de enero, en una región donde los inviernos son extremadamente crudos. Luego, los pies ampollados, hinchados o partidos. Muchos obreros prefirieron quitarse la tortura de los zapatos y caminar con los pies descalzos, dejando las huellas de sangre en la carretera, pero de ninguna manera estaban dispuestos a dejar la columna. En Saltillo, el 5 de febrero, se organizó un gran mitin frente al Palacio de Gobierno. El acto duró 3 horas. El gobernador del estado, licenciado Raúl López Sánchez, trató de forzar un arreglo con la empresa, pero las condiciones propuestas por esta eran inaceptables. Se acordó seguir adelante. Todo el pueblo de Saltillo acogió con cariño a los mineros. Dijo el párroco emocionado: «Si estos son comunistas, yo también lo soy». Y luego bendijo a la caravana. En Monterrey, agentes provocadores trataron de distribuir botellas de tequila entre los caravaneros para embriagarlos y orillarlos al desorden. La Comisión de Vigilancia frustró sus intenciones. El gobernador Morones Prieto se interesó por los mineros. La caravana no sale de Nuevo León, dijo, sin que se haya arreglado el asunto. Invitó a los gobernadores de Coahuila y Tamaulipas para que unidos hicieran gestiones cerca del presidente alemán. Todo fue infructuoso. La caravana llegó a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nunca olvidarán su paso por Tamaulipas los mineros de Nueva Rosita. Al llegar al ejido Cuauhtémoc, todos los niños de la escuela, formados, con su maestra al frente, salieron al encuentro de la caravana. El jefe de la sociedad de alumnos y el jefe de la caravana se saludaron. 2 generaciones se estrecharon en un abrazo. Los niños, serios como hombres, los hombres lloraron como niños. Ciro Falconi, con un nudo en la garganta, apenas sí pudo dar las gracias cuando pusieron en sus manos los ahorros escolares, 17.50 pesos. De todas las rancherías, campesinos pobres salían de los jacales al encuentro de los caravaneros, llevándoles comida, fruta o por lo menos una expresión de simpatía. Aquellas mujeres demasiado pobres, que no tenían nada que ofrecer, dieron a los mineros de la caravana lo único que le podían ofrecer: su bendición. Con lágrimas en los ojos, las abuelas campesinas hacían una torpe cruz con sus dedos nudosos y santiguaban a la caravana. Esa bendición del pueblo acompañó a los mineros en todo su largo recorrido. Dificultades muy graves se presentaron en la cuesta de 3.000 metros de altura entre Valles y Jacala, por las carestías del terreno. Allí, la carretera se desenvuelve entre la montaña y el precipicio. Ante la imposibilidad de acampar allí, los ejidatarios de la laguna transportaron en sus trocas a la caravana. En Tasquillo, Hidalgo, los mineros quedaron sorprendidos. A su paso salieron, en vez de los grupos acostumbrados de campesinos llevando obsequios, unos seres humanos cubiertos de harapos desgarrados, con la mano extendida en demanda de un pedazo de pan. ¿Cómo era posible esa miseria a las puertas de la capital? Los mineros sintieron vergüenza de su propia hambre, que era opulencia frente a la miseria de los indios del mezquital. Impresionadas, las mujeres de la caravana entregaron sus víveres a los indios olvidados. Llegaron a San Cristóbal, Ecatepec, el lugar donde fuera fusilado en 1815 el cura don José María Morelos. La caravana rindió homenaje al héroe de la independencia haciendo guardia ante el monumento levantado en su memoria y guardaron varios minutos de silencio. Luego, los mineros visitaron el Museo Histórico Improvisado en una de las salas de la casa donde estuvo preso el Libertador. Los mineros comentaron después: encontramos allí ofrendas de todos los presidentes de México, el gran Morelos, con una sola excepción, la del presidente Miguel Alemán. 5 horas más de marcha y la caravana se instaló en los Indios Verdes, a las puertas de la Ciudad de México. Habían recorrido 1.500 kilómetros para solicitar audiencia con el presidente de la República.
El sábado, 10 de marzo de 1951, a las 11:30 horas, el Clarín, de órdenes de Pancho Solís, tocó a reunión frente a los Indios Verdes. A las 12 horas se inició la marcha. Millares de personas se habían congregado para acompañar a los mineros en la última etapa de su recorrido hasta el Zócalo. Obreros, intelectuales, artistas, todo el pueblo de la capital estuvo representado. Al llegar al Monumento a la Revolución, la caravana hizo alto y rindió homenaje a los héroes de 1910. Al pasar frente al Hotel del Prado, los turistas arrojaron flores, serpentinas y confeti. Los mineros, descubiertos, en un acto de gran respeto hacia la capital, agradecían aquellas muestras de simpatía levantando de vez en cuando la mano. En la avenida Juárez y en Madero, los metropolitanos aclamaron a los caravaneros. ¡Vivan los mineros de Rosita! ¡Arriba Coahuila! En el Zócalo, una multitud enorme los esperaba. Frente al Palacio Nacional, desde un camión improvisado como tribuna, se realizó un mitin. Habló el pueblo Lupe Rocha, dirigente de la Alianza Femenil. Nosotras comprendimos, dijo, que no sería llorando como ayudaríamos a nuestros hombres y nos lanzamos a la lucha. No serán los gringos los que vengan a imponernos el yugo. Les doy mi palabra, eso no ocurrirá. ¡Arriba las Adelitas! Fue el grito que salió de miles de gargantas. Pancho Solís dijo, somos un grupo de mexicanos que amamos a México como el que más. Cuando la expropiación petrolera, la sección 14, Nueva Rosita, aportó 75,000 pesos para ayudar a pagar a las compañías extranjeras. En Rosita vivíamos en un campo de concentración. Nuestra cooperativa con 1,5 millones de pesos de mercancías nos fue clausurada y nuestros hijos están muriendo de hambre. Los periódicos nos han llamado asaltantes, comunistas, robagallinas, pero a los gobernadores de los estados por donde pasamos, les consta que la caravana no ha dado un solo motivo de queja. La única misión que traemos a México es pedir justicia. 5,000 manos de mineros se alzaron. Los balcones del Palacio Nacional estaban desiertos. De miles de pechos brotó la consigna repetida centenares de veces. Justicia, justicia, justicia. Los mineros no desplegaban los labios. Con el brazo en alto, mostrando su credencial de obreros mineros, se mantenían firmes y serios, dejando que los metropolitanos demandasen justicia para ellos. Pero los balcones del Palacio Nacional estaban desiertos. A las 5 de la tarde terminó el mitin. Los mineros marcharon a ocupar el Centro Deportivo 18 de marzo, el nuevo campo de concentración que se les había asignado en la capital de la República, la soñada capital de su patria, que la mayoría visitaba por primera vez. La Secretaría de Salubridad y Asistencia ofreció alguna ayuda. Lo que proporcionaba cubría algo así como la tercera parte de las necesidades fundamentales. El resto lo aportaba el pueblo. Ropa, medicina, alimentos les fueron proporcionados, si no en abundancia, sí con un gran sentimiento humano de fraternidad y solidaridad. Los estudiantes visitaban a los mineros llevando mariachis y se improvisaban fiestas en el teatro al aire libre para hacer menos amarga la situación de los huelguistas. Los mineros solicitaron audiencia al presidente de la República para plantearle su problema. El licenciado Alemán no pudo recibirlos, tenía muchos otros asuntos importantes que tratar. Los mineros habían caminado en vano 1,500 kilómetros, habían pasado hambre, frío y toda clase de privaciones durante 50 días en una marcha sin precedente en la historia de México. Estaban seguros de que cuando el presidente de México los escuchara les haría justicia. Pero no se trataba del problema de los mineros de Rosita, era el problema de la independencia de la clase obrera mexicana. Los mineros de la sección 14 habían hecho suya la causa de todo el proletariado nacional. Ellos estuvieron siempre en su puesto. ¿Qué hicieron por su parte los dirigentes del proletariado mexicano? ¿Estuvieron ellos en su puesto, al lado de las masas? Sabiendo que se trataba de una cuestión decisiva para la clase obrera, ¿se libraron las batallas decisivas? No. El proletariado traicionado por sus líderes no presentó combate. Siguió la política oportunista de esperarlo todo del señor presidente, fingiendo creer que éste obraría con estricta justicia y apego a la ley. El señor presidentismo sustituyó a la táctica revolucionaria y los mineros de Rosita fueron sacrificados. Alemán designó una comisión gubernamental para que estudiara el caso de los mineros de Rosita. La formaron los señores Adolfo Ruiz Cortines, secretario de Gobernación, el licenciado Francisco González de la Vega, procurador general de Justicia de la Nación, y el licenciado Eleazar Canale, subsecretario del Trabajo. Este último se abstuvo de asistir a las reuniones por motivos de enfermedad. ¿Cuántos días piensan estar en México en la caravana?, preguntó don Adolfo Ruiz Cortines a Pancho Solís en la primera entrevista.
Hasta que se arregle nuestro asunto, contestó el jefe de la caravana, a pesar de que la Secretaría de Salubridad nos ha comunicado que el sábado 17 de marzo se suspenderá la ayuda al campo 18 de marzo. Don Adolfo cogió el teléfono y gestionó que la ayuda a los mineros se prolongara por todo el tiempo que estuviera la caravana en México. El 17 de marzo, toda la caravana se trasladó al hemiciclo a Juárez para rendir homenaje al benemérito. La bandera de los huelguistas con la Virgen de Guadalupe en el lugar del escudo nacional ondeó durante 15 minutos a los pies del reformador. Luego se hizo un mitin. Hablaron Adán Nieto, Abnegado Falaustro y otros. Por primera vez, el símbolo guadalupano en manos de mexicanos patriotas rendía homenaje a don Benito Juárez. Para apoyar a los representantes mineros que discutían con la comisión gubernamental, el Comité de Defensa de las Huelgas Mineras decidió realizar el día 10 de abril un gran mitin en el Zócalo. El gobierno ordenó que se impidiera salir del campo 18 de marzo a los mineros de la caravana. El día señalado, las mujeres se amotinaron frente a la puerta del sur del campo, tratando de salir. La policía se concentró en ese lugar, en tanto los mineros escapaban por el extremo opuesto. Empero, el acto solidario no pudo realizarse porque la policía lo impidió a culetazos. Hubo heridos y muchas aprehensiones. Alemán aseguraba que el suyo era un régimen de derecho, pero el pueblo decía que era un régimen de derecha. Los mineros recibieron el dictamen de la comisión gubernamental. El conflicto dimanó, decía de la resolución dictada el 2 de octubre de 1950 por el Grupo Especial número 4 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que se tiene por no representado legalmente el pliego de peticiones y por no hecho el emplazamiento de huelga en contra de las compañías carboníferas de Sabinas S.A. y Mexican Zinc and Co. La comisión dispuso que las empresas de Nueva Rosita y Cloete, así como el sindicato, buscasen la manera de reponer, desde luego, hasta 1,000 trabajadores en sus derechos de antigüedad de empresa y que las vacantes que se fueran presentando se cubriesen, de preferencia, con los restantes trabajadores de la caravana. El gobierno ofreció tierras y crédito a los mineros que quisieran dedicarse a la agricultura y empleos en las obras públicas a los trabajadores especializados. Suscribieron el dictamen los señores Adolfo Ruiz Cortines, Francisco González de la Vega y Romeo León Orestes, presidente, este último, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El jefe de la policía, general Otón León Lobato, comunicó a los jefes de la caravana que, a partir de ese momento, les quedaba prohibido a los mineros abandonar el campo 18 de marzo. Los 5,000 trabajadores que habían caminado 1,500 kilómetros para pedir justicia perdían en un momento sus derechos civiles y se les privaba de la libertad. El campo fue cercado por la policía y se convirtió en la cárcel más grande que ha conocido México hasta la fecha. Algunos mineros la llamaban la cárcel Miguel Alemán. Al cúmulo de injusticias cometidas contra los hombres de Rosita se agregaban otras más. Pero, ¿cuál era el delito de esos hombres? Luchar por la autodeterminación del movimiento obrero mexicano. Los mineros deliberaron. El dictamen fue rechazado. Eso mismo, dijeron, nos lo proponían las empresas en Rosita y luego en Saltillo. Es lo que nos han estado ofreciendo la Secretaría del Trabajo y nosotros hemos rechazado. Después de 5 meses de huelga, de haber caminado 1,500 kilómetros para ver al presidente, cuando han muerto de hambre y falta de atención médica a decenas de niños en Rosita, la comisión nos entrega una resolución que lo único que hace es sancionar la injerencia de la Secretaría del Trabajo en el régimen interno de los sindicatos, establecer como válida la violación del derecho de huelga. Al desentenderse del fondo del problema, la comisión deja en pie todas las injusticias que hemos sufrido en el curso de nuestra huelga. Y para resolver los efectos de esas arbitrariedades, los señores de la comisión expresan que han logrado de las compañías la reposición de 1,000 trabajadores con sus derechos de antigüedad de empresa, lo que significa que un mecánico del primera, que ha adquirido esa categoría en el escalafón mediante ascensos en 15 o 20, regresará al trabajo como peón o trabajador de nuevo ingreso. Los partidarios del señor presidentismo insistieron en que el camino era ver al presidente alemán, pero éste se hallaba en vacaciones, descansando en sus agobiantes labores. La huelga se había perdido. No era una derrota de los mineros de Rosita, sino de toda la clase obrera mexicana. Con ella perdía su independencia la organización obrera y el destino inmediato de los trabajadores quedaba en manos de la burguesía reaccionaria. Según la filosofía alemanista, ese paso, el sometimiento de la clase obrera, era necesario para promover la industrialización del país. El gobierno puso un tren a la disposición de los mineros para que regresaran a Rosita. El día de partida,
Miles de gente se congregaron en la estación de la Villa de Guadalupe para despedir a los caravaneros. Estos recibieron una nueva ofensa. El tren que se les había destinado se componía de una serie de jaulas de las que se usan para transportar ganado. En ellas no nos vamos, dijeron los mineros. El senador Juan Manuel Elizondo consiguió que se les pusiera coches de pasajeros. La caravana salió de regreso, derrotada pero no vencida, el 20 de abril a las 5 de la mañana. En el camino de regreso, el tren de jaulas que precedía al de los mineros descarriló. Nadie les quita de la cabeza a los caravaneros la idea de que agentes de Jesús Carrasco y Manuel Ramírez Vázquez desclavaran la vía para provocar una hecatombe y dar así colorición definitiva y permanente al problema de Nueva Rosita. El azar hizo que se interpusiera un tren en su destino. De otro modo, miles de mineros hubieran perecido en el accidente. Pero ese día, los mineros estaban de suerte, como Rosita Alvírez. De los 3 tiros, solo uno era de muerte. El fallo de la comisión gubernamental. La llegada de Rosita fue un suceso indescriptible. Los hombres volvían a sus hogares con las manos vacías a confrontar con los suyos los estragos de la miseria y el terrible impacto moral de la derrota, sin trabajo y sin recursos para rehacer su vida en una nueva actividad desconocida, enfermos de silicosis, cargados de hijos. ¿Qué iban a hacer, por ejemplo, Agapito Maltos, el cantor de la caravana con su mujer y 9 hijos? Cada familia era una tragedia, inclusive la de los panzas blancas, que habían traicionado el movimiento, se habían salvado del hambre, pero no de la vergüenza y de la conciencia culpable. Al regreso de la caravana, Rosita vivió el tercer acto de una tragedia colectiva que, teniendo como un motivo común, se desarrollaba en 5.000 tramas distintas. 5.000 tragedias en una. Eso era Rosita en esos momentos. Con las lágrimas derramadas ese día en Rosita, el señor de Matanuco hubiera podido regar sus maravillosos olivares. Y no se lloraba precisamente por el trabajo perdido o por temor a la miseria. El pueblo de México nunca llora por eso. El mexicano y la miseria se hablan de tú, son buenos compañeros. Cuando se encuentran, se sonríen. Lloraron la amargura de saberse traicionados por sus hermanos de clase, vendidos por su gobierno, postrados frente al extranjero orgulloso en su propia patria y por sus propios hermanos. Los mineros de Rosita se habían sacrificado por su clase. Al abandonarlos, el proletariado mexicano se había traicionado a sí mismo, como había dicho Juan Manuel Elizondo. Pasaron los años. De aquel grupo heroico, algunos tuvieron que aceptar las condiciones humillantes en que los recibió la compañía imperialista. Obreros altamente calificados con 20 años de servicio fueron aceptados como peones en trabajos denigrantes. Otros emigraron como braceros a los Estados Unidos. El general Cárdenas ofreció trabajo y contratos a un grupo reducido en las obras de Tepalcatepec, y los demás permanecen en Rosita o se han regado por el país en busca de alguna ocupación compatible con la antracosis que mina su organismo. Pancho Solís, el jefe de la caravana, fue muerto por los guardias blancas en el ejido del Venadillo, al sur de Sinaloa, feudo de los señores millonarios de Mazatlán, que sostuvieron por muchos años a la horda de fascinerosos capitaneados por asesinos como el gitano, Rodolfo Valdés, que solamente durante el periodo del gobierno del general Lázaro Cárdenas asesinaron a más de 1.000 agraristas. Aquel grupo ejemplar está disperso, pero la causa de los mineros huelguistas de Rosita está viva. El 11 de septiembre de 1953, una delegación de los mineros entrevistó al presidente Ruiz Cortines en Los Pinos. Don Adolfo ofreció hacer justicia. Nuevamente lo entrevistaron en Monclova, Coahuila, el 2 de diciembre del 54. Frente a la tremenda realidad confrontada por él mismo, el presidente expresó a su propósito de resolver el asunto con decoro y dignidad, ya que estaba en juego el prestigio de la nación. El 19 de abril de 1955, en Uruapan, Michoacán, ante el general Lázaro Cárdenas, el presidente Ruiz Cortines ofreció nuevamente que haría justicia plena y reconoció que las empresas mineras habían cometido un grave atropello del cual eran víctimas directas los mineros de Rosita, pero víctimas indirectas el país entero, su dignidad, su decoro. Reconoció que había sido pisoteada la soberanía nacional y que la burla de una pandilla de maleantes extranjeros había caído sobre nuestras leyes, nuestras instituciones y autoridades en época reciente. Manifiesto de los mineros huelguistas de Nueva Rosita y Cloete, abril de 1956. Los mineros huelguistas que viven en Rosita confrontan ahora un nuevo peligro. La empresa imperialista pretende arrojarlos de las casas que habitan desde hace varias décadas, con el argumento de que esas casas fueron construidas por la compañía para sus trabajadores. De acuerdo con la ley, al dejar de ser trabajador de la empresa, dice esta, los obreros huelguistas la ocupan indebidamente. Más de 3.000 familias están amenazadas de ser lanzadas a la calle por autoridades del servicio de la Mexican Zinc & Co. Hace 5 años se violaron todas las leyes para satisfacer las exigencias del Trust Morgan.
Todas las empresas mineras se coaligaron para ayudar a la Mexican Zinc and Co. y a la carbonífera de Sabinas S.A. para destruir a la sección 14, la más poderosa del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana. ¿Ocurrirá en esta ocasión lo mismo que entonces? ¿Va a tolerar el proletariado mexicano este nuevo atropello contra sus hermanos de Rosita? ¿Permitirá el gobierno de México esta nueva agresión a la soberanía nacional de parte de esa pandilla de maleantes extranjeros? Balance de la lucha de los mineros. Hemos regresado a nuestros lugares de origen, Rosita y Cluete, después de más de 6 meses de una lucha larga y difícil. La resolución del juez de distrito dictada en el amparo que representamos contra el arbitraje de la Junta, cuando calificó nuestra huelga, antes de que estallara, no hace sino confirmar la serie de actos arbitrarios que se han cometido en nuestra contra. No pudimos esperar en la Ciudad de México el tiempo necesario para que la Suprema Corte dictara el fallo definitivo, por lo que nuestros compañeros determinaron guardar en el sitio en que están nuestros hogares hasta que se nos haga justicia. En esas circunstancias, consideramos el momento de dejar constancia ante la opinión pública de nuestra conducta y de la conducta de quienes, pudiendo haber obrado legalmente frente a nuestras demandas, han hecho a un lado la ley y nos han condenado a una situación aflictiva. El día 16 de octubre de 1950, los trabajadores mineros de Nueva Rosita y Cloete salimos a un movimiento de huelga, por acuerdo mayoritario de nuestra asamblea, para reclamar el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, violado por las compañías norteamericanas. La violación fundamental consistió en el hecho de que las empresas mineras, obedeciendo instrucciones de la Secretaría del Trabajo, desconocieron la personalidad legal de la sección 14 de la fracción 1 del sindicato en que estamos agrupados y negaron a estas entidades sindicales facultad para administrar el contrato colectivo de trabajo, con lo que destruyó en la base la resolución normal entre los trabajadores y la empresa. Las autoridades del trabajo dieron esa orden a las compañías como represalia porque nosotros nos negamos a reconocer al Comité General del Sindicato, que había sido impuesto por las propias autoridades. Es decir, la Secretaría del Trabajo había previamente interferido de modo ilegal la libertad de asociación y la independencia sindical. Después de haber recibido el pliego de peticiones con aviso de huelga y haber ordenado su notificación a las empresas, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, rompiendo todos los precedentes, atentando de manera inaudita contra los preceptos de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, tuvo por no presentado el pliego de huelga y por no hecha la notificación del mismo y mandó archivar el expediente, lo que equivalió a calificar la huelga antes de que estallara. Con este proceder, las autoridades del trabajo no solo atacaron los intereses particulares de los trabajadores de Nuevo Rosita y Cloete, sino que lesionaron gravemente los derechos generales de la clase trabajadora y especialmente el derecho de huelga. Desde entonces, nos pusimos en pie de lucha, porque tenemos la plena convicción de que nuestra causa es justa y que es preciso defenderla con todos los recursos y por todos los medios ilícitos a nuestro alcance. En la defensa de nuestros derechos e intereses fuimos combatidos por una acción combinada del gobierno federal, de las compañías mineras norteamericanas y de los líderes del sindicato minero, que cuentan con el reconocimiento y el apoyo oficiales. Esta triple coalición, forjada en la ejecución de actos opuestos al derecho obrero y al derecho constitucional de la República, llevó a cabo la persecución más enconada de que se tiene memoria en México en contra de un núcleo de trabajadores que reclaman respeto a sus derechos fundamentales. Esta persecución se tradujo en actos vejatorios y opresivos y en atropellos de que fuimos víctimas nosotros, nuestras familias y otros hombres y mujeres del pueblo, que nos prestaron su solidaridad. Nuestros fondos sindicales, parte del fruto legítimo de nuestros esfuerzos y de los cuales no debe disponer nadie, sino nosotros mismos, fueron retenidos y prácticamente decomisados por las empresas norteamericanas por orden de la Secretaría del Trabajo. Fuimos desposeídos de nuestra cooperativa de consumo y nuestros locales sindicales. Fuimos privados de la clínica que prestaba atención médica a nosotros y a nuestras familias. Para reprimir nuestra protesta y aniquilar nuestra huelga, la región donde trabajamos y tenemos nuestros hogares fue ocupada militarmente y se nos sometió prácticamente a la ley marcial y a la inquisición policíaca. No solo se atentó contra el derecho de huelga, sino contra los derechos de reunión y de expresión, y aún en contra del elemental derecho de tránsito. Al mismo tiempo, se desató contra nosotros y el movimiento obrero independiente que nos otorgó su solidaridad una calumniosa y sañuda campaña de prensa, cuyas directivas salieron día a día de las oficinas de la Secretaría de Trabajo y en ocasiones de otras altas dependencias gubernamentales. En esta situación,
Nos propusimos dar a conocer por nosotros mismos, a todos los habitantes del país, nuestras razones y quisimos también acudir directamente a la Suprema Corte, al presidente de la República, el licenciado Miguel Alemán, para pedir a él la justicia que había sido pisoteada por el secretario del Trabajo, por la Junta Federal y por otras autoridades menores. Con este doble propósito, iniciamos el 20 de enero nuestro recorrido hacia la capital de la República. Durante 50 días caminamos a lo largo de la República más de 1,400 kilómetros, constituyendo lo que llamó el pueblo mismo la caravana de hambre de los mineros. Nuestra caravana fue, en realidad, de hambre porque, aun cuando en todas partes recibimos donativos de los trabajadores y del pueblo, así como la asistencia y ayuda de los gobiernos de algunas de las entidades que atravesamos, en realidad sufrimos hambre porque se nos privó, contra todo derecho, del trabajo y del fruto legítimo de nuestros esfuerzos. Fuimos, durante más de 6 meses, proletarios convertidos en mendigos por la persecución sistemática de las autoridades del trabajo. Cuando marchamos por las carreteras de México, cruzando poblados humildes, rancherías, ciudades pequeñas y grandes, pudimos ver en torno nuestro la solidaridad manifiesta y espontánea de cientos de miles de mexicanos. Caminábamos en orden, disciplinados, serenos, sin deseo ninguno de provocación ni de agitación ilegal, con la única mira de reclamar justicia. Y por la evidencia de que tenemos razón, nuestra causa se convirtió en la causa del pueblo y de todos los mexicanos de pensamiento libre y honesto. No solo las organizaciones sindicales que pertenecen a la misma central, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, a la que nosotros estamos afiliados, se pronunciaron en favor de nuestra lucha. Recibimos y aceptamos con beneplácito el apoyo moral, la palabra de aliento, la ayuda pecuniaria de organizaciones sindicales pertenecientes a todas las centrales del país. El hecho de que esta solidaridad nacional no se haya manifestado íntegramente, o por lo menos de modo más enérgico, se debió principalmente a la división existente en la organización sindical y la conducta ignominiosa de los líderes que han traicionado a su clase y son agentes del gobierno y de la clase patronal. Recibimos, por otra parte, el apoyo moral y en algunos casos la ayuda práctica de muchos sectores y personas que no pertenecen al movimiento obrero e inclusive de instituciones a las que podría haberse considerado como hostiles a nuestra lucha. Grandes artistas de México, de prestigio mundial, intelectuales insignes, representativos muy eminentes de la Revolución Mexicana, tuvieron hacia nosotros una actitud de comprensión que agradecemos profundamente y no olvidaremos jamás. La Iglesia Católica, a través de muchos sacerdotes y dignatarios, nos impartió también su apoyo. Asimismo, nos brindaron su ayuda en diversas formas centros masónicos y grupos de las iglesias protestantes. Hombres de todos los partidos políticos y de todas las tendencias, así como periódicos caracterizados como adversarios, jurados del movimiento obrero, reconocieron en sus opiniones la justicia de nuestra lucha y aún elevaron su palabra para defender nuestra causa. Por todo esto, no exageramos al decir que nuestra lucha contó con la simpatía y la solidaridad moral de las grandes fuerzas de la nación. Además, tuvimos a nuestro lado la solidaridad, el apoyo, la atención de las fuerzas del movimiento obrero internacional a través de las organizaciones agrupadas en la Confederación de Trabajadores de América Latina y en la Federación Sindical Mundial. Aunque en proporciones modestas, la cooperación económica de los trabajadores mineros de los Estados Unidos y de Europa nos hizo sentir vivamente que la solidaridad internacional de la clase obrera no es un sueño, sino una hermosa realidad. Cuando llegamos a la capital de la República se había realizado, en la práctica, un plebiscito nacional favorable a nuestra lucha. El pueblo de la capital nos recibió con muestras efusivas de respeto y apoyo, que nos dieron gran satisfacción. Deseábamos ser recibidos por el ciudadano presidente de la República, el licenciado Miguel Alemán, y esperábamos que después de escuchar nuestras razones y examinar serenamente los orígenes y las causas del conflicto, el primer magistrado de la República daría una decisión que, reparando las gravísimas violaciones cometidas por el secretario del Trabajo y por la Junta Federal de Conciliación, y bajo la dirección de estas autoridades por las empresas norteamericanas, nos restauraría nuestro trabajo, reconociendo la legitimidad de nuestros derechos. El ciudadano presidente no se dignó a recibirnos ni escucharnos. Nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos, no lograron siquiera que nos atendiera el primer mandatario. La comisión nombrada por el primer magistrado para estudiar y resolver nuestro caso, comisión integrada por el secretario de Gobernación, señor Adolfo Ruiz Cortines, por el Procurador General de Justicia de la República, licenciado Francisco González de la Vega,
y por el presidente de la Junta de Conciliación, licenciado León Orantes, después de haber recibido de nosotros amplios informes y claros razonamientos, emitió un llamado dictamen que no fue sino la confirmación injusta y arbitraria de todos los procedimientos violatorios y atentatorios ejecutados por el secretario de Trabajo y por la Junta Federal de Conciliación y por las empresas extranjeras para privarnos de nuestros derechos como trabajadores y lanzarnos a la miseria. Ese dictamen eludió toda consideración seria sobre el problema legal a debate. Ignoró que el fondo del asunto es la negación del derecho de huelga y de la libertad de asociación por parte del secretario del Trabajo, y pretendió que el problema se resolviera por las vías de la caridad y de la beneficencia, como si no fuéramos otra cosa que menesterosos carentes de todo derecho y de toda garantía, a quienes solo había que ayudar benévolamente para que no constituyésemos una carga social o un motivo de malestar político. Nosotros no podíamos aceptar que esa fuera la resolución justiciera, ni siquiera digna de hombres que están reclamando derechos que les pertenecen. Nosotros no podíamos aceptar que esa fuera una resolución justiciera, ni siquiera digna de hombres que están reclamando derechos que les pertenecen. Nosotros no pedimos a las autoridades clemencia, sino justicia. Nuestro papel no fue el de mendicantes, que piden al Estado asilo y asistencia benéfica, sino ciudadanos a quienes el Estado debía respeto y un trato que reparara tanto los daños que en lo personal hemos sufrido, como las violaciones a la Constitución de la República y a la Ley Federal del Trabajo que el Gobierno ha cometido. La opinión de esta comisión implica el reconocimiento por nosotros de todo el proceder ilegal de la Secretaría del Trabajo y la aceptación de que fueran arrojados de su trabajo miles de trabajadores. Por eso no estuvimos de acuerdo con ella. Al mismo tiempo que esta opinión era dictada, se puso en práctica un proceso de presión para obligarnos a aceptarla y para impedir que se prosiguiera con nuestra lucha. Agentes oficiales se acercaron a nuestros compañeros, haciéndoles ofrecimientos para que abandonaran la lucha y desconocieran los acuerdos que colectivamente hemos adoptado. Se nos impidió salir en grupo del Parque 18 de Marzo, donde estábamos recluidos, tanto para manifestar públicamente nuestras demandas como para asistir a los servicios religiosos por parte de aquellos que profesamos el credo católico. El Parque 18 de Marzo se veía visitado diariamente a todas horas por numerosos miembros de la policía reservada y uniformada, que ejercían espionaje y provocación y mantenían la constante amenaza de reprimirnos violentamente en caso de que intentáramos aparecer en público como núcleo organizado. La Secretaría de Trabajo, continuando su perversa y sucia campaña de mentiras, pretendió llenar de lodo a nuestros más leales y queridos dirigentes, como Francisco Solís, a quien se imputó por medio de la prensa una falsa conducta deshonesta. Cuando las organizaciones que nos dieron su solidaridad convocaron a un acto público que debió efectuarse en la Plaza de la Constitución el 10 de abril, la Policía del Distrito Federal se apresuró a poner en práctica actos intimidatorios y minutos antes de la hora fijada para que comenzara dicha reunión, disolvió con derroche de fuerza a quienes se habían reunido para el mitin. Muchos trabajadores fueron golpeados y otros llevados a la cárcel, donde se les trató con insolencia y a algunos se les impusieron multas exorbitantes para su condición de trabajadores pobres. Finalmente, el día 12 de abril, el ciudadano presidente de la República, que se encontraba de gira en el norte del país, produjo una declaración en la cual afirmó que nuestro conflicto estaba liquidado definitivamente y que su resolución por parte del gobierno se ajustó a los términos del artículo 123 de la Constitución de la República. Esta declaración del ciudadano presidente de la República no fue aceptada como justa por nosotros porque, en primer término, pasó por alto el hecho de que estaba pendiente el amparo que pedimos en contra de los actos violatorios cometidos por la Junta Federal de Conciliación y por la Secretaría del Trabajo. En consecuencia, no podía afirmarse que nuestro conflicto estuviera liquidado definitivamente. Y en segundo término, afirmó que el gobierno federal había procedido, al tratar nuestro caso, apegándose al artículo 123 de la Constitución, cuando precisamente hizo lo contrario, esto es, violar ordenamientos del artículo 123 de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo. Lamentamos que el ciudadano presidente de la República hubiera ratificado expresamente toda política arbitraria y atentatoria de la Secretaría del Trabajo y que al anticiparse con esa declaración al fallo de la justicia, hubiera establecido un elemento de indudable y fuerte presión ante el ciudadano juez que conocía el amparo que nosotros pedimos. 4 días después de que apareció la declaración presidencial,
El juez primero del Distrito Federal de Materia Administrativa, licenciado Ignacio Soto Gordoa, dictó sentencia en el amparo que nosotros solicitamos. Esta sentencia no constituye sino un atropello más en la larga cadena de lo que hemos sufrido y nos llevó a la convicción de que el Poder Judicial no actuó con independencia ni honradez, sino en virtud de fuerte presión moral. En esas condiciones, no nos quedaba ya nada que hacer en México, porque la Corte tardaría cierto tiempo en resolver la revisión que nosotros pedimos de la sentencia del juez. Por otra parte, teníamos noticias de que nuestras familias se hallaban en situación cada día más angustiosa, por falta de alimentos y de medicinas, y nuestros compañeros de la caravana cada vez menos capaces de resistir físicamente las privaciones, la intemperie y las enfermedades. Por todo ello resolvimos volver a nuestra tierra, pero esa decisión no quiere decir que aceptemos el trato cruel que han padecido nuestras mujeres y nuestros hijos, ni que aceptemos que miles de jefes de familia se queden fuera del trabajo, una vez que las compañías norteamericanas escojan a aquellos que desean reinstalar. Nuestra lucha no ha terminado. Es una etapa en la lucha para que México sea un país libre y democrático, en el que se cumpla la ley, en el que los mexicanos sean tratados con dignidad y decencia. En la medida de nuestras fuerzas continuaremos luchando hasta que la Corte nos dé la razón. Pero mientras tanto, juzgamos de nuestro deber hacer que todo el pueblo de nuestro país conozca la verdad sobre el significado de nuestro conflicto y sobre el precio que han pagado los mineros de Rosita y Cloete por la defensa de los derechos consignados en el artículo 123 constitucional. Hemos sido privados de nuestro trabajo y del sustento para nosotros y nuestras familias. Habiendo servido durante muchos años en una de las industrias básicas de México, ahora nos encontramos en la condición de verdaderos parias, sin derechos, sin trabajo y con un porvenir oscuro. Hemos librado una lucha justa en defensa de nuestros intereses y de los intereses y derechos de toda la clase obrera. Hemos actuado dentro de la ley y hemos librado una lucha de principios en defensa de los postulados de la Revolución Mexicana y del sistema jurídico que nos rige. Nuestra causa justa, defendida con dignidad y entereza, fue aplastada por la fuerza del poder público. Durante 6 meses soportamos miserias, persecuciones, humillaciones y ofensas. Nuestras familias viven en el desamparo. Nuestra situación es tal que, aunque nos sea concedido el amparo por la Corte, no podrían repararse los gravísimos daños que ya hemos recibido. Levantamos nuestra voz indignada de trabajadores honrados para protestar con toda nuestra energía contra el inicuo trato que se nos ha dado y contra las ofensas hechas a la clase trabajadora, con violación de la ley y de la Constitución de la República. Que la opinión juzgue estos hechos y que la historia recoja y precise la responsabilidad de los funcionarios que nos han negado el amparo de la ley, a que todos los mexicanos tienen derecho y nos han hecho víctimas de la injusticia. Nueva Rosita, Coahuila, 27 de abril de 1951. Francisco Solís, Ciro Falcón y G., Félix Cruz, Refugio Martínez G., Abdón Alfaro, Pedro Saldívar, Pablo Amador, Juan Bustos, Pedro Salas, Simón Ibarra, Reinaldo Guerra, Julián Guajardo G., Feliciano Ortiz y Valeriano Salazar.